Sí, hermanos, estamos en esta serie. Es una serie acerca de las respuestas a ciertas preguntas de la eternidad. El primer mensaje que dimos fue acerca de lo que significa estar perdido. Y la semana pasada hablamos sobre lo que significa ser salvo. Hoy estamos haciendo la pregunta de cómo podemos conocer a Dios. Y queridos hermanos, Jesús habló, si ustedes miran todo el contexto de esto que hemos leído o el texto, van a ver que Jesucristo habló primeramente acerca de aquellos que rechazaban el Evangelio, lo rechazaban a Él. Y luego se mueve hacia una alabanza, es decir, alaba a Dios por todos aquellos que manifiestan esa sencillez y esa humildad para recibir el Evangelio, la palabra de Dios y la salvación. Y esto lo hizo en contraste con los orgullosos y rebeldes que parecen ser sabios, entendidos, según el mundo. Y hay muchos sabios y hay muchos entendidos, pero en cuanto a lo espiritual, están muertos, ciegos, cierran sus mentes al mensaje de Dios. Asimismo, mis queridos hermanos, revela el mismo texto que hemos leído, cuán excelso, cuán elevado es el nombre de Jesucristo. Yo espero que para ti en esta mañana tú puedas decir que Cristo es lo más grande, lo más precioso en tu vida. Excelso es su nombre. Y leímos que aquí en los versículos 25 y 27 que todas las cosas fueron dadas a Jesucristo por el Padre. Jesús alaba a Dios porque a pesar de que esos sabios y esos entendidos le rechazaban, Él adora a Dios y alaba al Señor porque veía a aquellos que eran humildes y a aquellos que les recibían. Y mis queridos hermanos, a veces es muy necesario esto. En tiempos como los que estamos viviendo, es necesario, cuando vemos todo lo malo que hay alrededor y cuando vemos toda la maldad que hay, es necesario un cántico de alabanza. Díganme, hermanos, si no es así. Es una buena medicina en medio de todas estas pruebas y todas estas luchas. Es necesario porque es el mejor remedio cuando nosotros vemos tantas tinieblas en el mundo en que estamos viviendo. Sí, los hombres orgullosos están ciegos y son instrumentos del príncipe de las tinieblas. Pero hay que alabar a Dios por las bendiciones de Dios y por aquellos que son hijos de Dios, por los hermanos creyentes, por los fieles. Y hay que alabar al Señor. Espero que ese sea el deseo en tu corazón en esta mañana también, al unirnos al Señor, a este mismo sentimiento del Señor, al ver todos aquellos que estaban en tinieblas. Pero sí también, hermanos, debemos de ser mansos y humildes. Esto quiere decir que no podemos ser orgullosos, porque de lo contrario no estaremos aptos ni preparados para recibir la corrección, la instrucción del Señor o dirección y su perfecta enseñanza. Por tanto, tenemos que ser como los vasos vacíos. Usted puede llenar un vaso que está vacío, pero los que están llenos ya no se pueden echar más. Y esta es la diferencia, ¿no? El hombre que conoce su propio vacío, que ve su necesidad, pues puede llenarla con el conocimiento y la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, la gracia de Cristo, y puede glorificar a Dios. Así que hay un contraste, el Señor hace un contraste entre esos que son orgullosos, que se glorifican a sí mismos, que no se ven en su necesidad, por lo tanto no van a tener hambre de Dios, ni deseo de buscar a Dios, ni deseo de serle fiel, mucho menos a Dios. Pero sí, mis queridos hermanos, Cristo, ante esa triste realidad de los hombres, alabó a Dios por aquellos que le recibían. Y nosotros tenemos que hacer esto. Miramos al mundo alrededor, miramos cómo está la gente, las tinieblas que hay, miramos cómo están los gobiernos y el gobierno y todo lo que estamos viendo.
Y hermanos, yo creo que es una buena medicina, si es un buen tiempo, es momento de echar mano de este recurso tan eficaz y tan bueno, tan poderoso, como lo es la alabanza al Señor. Y decirle: Señor, te alabo y te bendigo, Señor, porque aunque la situación es difícil, todo se ve mal, pues Señor, yo sé que pudieran estar peores las cosas, y porque yo sé que tú estás en medio nuestro. Y podemos alabar al Señor, hermano, en medio de todo esto. Pero sí notamos que en el texto, en esta alabanza de Cristo, vemos que la hace porque las grandes verdades del Evangelio, las grandes verdades de Dios, han quedado o quedan ocultas para muchos sabios y entendidos, ilustres de este mundo. Así que vemos que no depende del conocimiento humano. El poder conocer a Dios, que es de lo que estamos hablando, no es una habilidad del hombre. Por eso dice la palabra: no hay quien busque, no hay quien entienda, en Romanos capítulo 3, porque no es por la habilidad del hombre. Y por eso vemos que la palabra de Dios nos dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, no puede haber suficiente inteligencia para poder conocer a Dios. No existe. Nunca por la sabiduría el hombre puede conocer a Dios. Y la sabiduría es importante, la podemos pedir a Dios, pero es en base a tener ya conocimiento de Dios. Hay en el mundo muchas personas que son sabias, ¿no? ¿Sí o no? Hay gente que penetra en esas profundidades, misterios de la naturaleza, de la ciencia, la física y todas estas materias, incluso de la política. En cambio, se muestran ignorantes, se muestran ciegos completamente ante estas grandes verdades del Evangelio de Jesucristo, estas verdades acerca del reino de los cielos. Por esto son preguntas y respuestas acerca del reino de los cielos las que estamos tratando. Y esto plantea la pregunta de cómo nosotros podemos conocer a Dios. Bueno, fíjense que lo primero, sabemos que es bien, es decir, es un problema para el hombre debido a su condición espiritual. Pero hay una realidad: podemos conocer a Dios por el misterio y la majestad de la creación. Hermanos, qué maravillosa es la creación de Dios cuando la contemplamos. ¿No vemos a Dios allí en esa creación? Claro, eso lo vemos porque somos hijos de Dios creyentes, ¿no? El misterio del poder creativo dice que nos está oculto al hombre, ¿no? Es un hecho por estar destituido de la gloria de Dios, por el pecado que separó al hombre de Dios y quedó sin discernimiento espiritual. Es decir, no podemos conocer al Creador íntimamente, ni tampoco el significado de su creación, a menos que Dios se nos revele. Y ese va a ser luego el segundo punto, pero como creyentes nosotros sí vemos esa majestad tan maravillosa de la creación, y vemos también allí una realidad de un alcance que está más allá de nuestra imaginación. Pensamos en ese Dios tan grande, tan poderoso. Decimos, ¿cómo es tantas galaxias, millones de galaxias, tantos planetas? Y cómo ese Dios puede venir a este ser tan pequeño en medio de todo este universo y vivir dentro de mi corazón. Cosas grandes de Dios. Y como creyentes vemos estas cosas y al ver la naturaleza, pues vemos al Dios creador. Se cuenta que Robert Jastrow, que por cierto murió en el 2008, un astrónomo muy conocido internacionalmente y una gran autoridad que fue sobre la vida del cosmos. Y incluso él fundó y dirigió la institución Goddard, que es de estudios del espacio, estudios espaciales de la NASA, y sirvió como profesor también
en la Universidad de Columbia y en Dartmouth College. Así que era un hombre bastante, vamos a decir, conocido en este asunto de los planetas y la astronomía. Pero sí, hermano, en su libro Dios y los astrónomos, Yasuo afirmó ser un agnóstico en los asuntos religiosos. Y yo les quiero leer un poquito de lo que él, una de las cosas que él dijo, ¿no? Dice, o sea, en sus estudios de astronomía, lo llevaron a él a creer que el universo tenía un comienzo. Esto es bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Y que será imposible para los científicos poder descubrir exactamente cómo llegó a ser ese comienzo. Bueno, para los cristianos sabemos que no es difícil saber cómo todo comenzó. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, los primeros versículos, allí vemos cómo todo comenzó. ¿Sí o no, hermanos? La palabra de Dios nos revela. Pero él dice, los científicos han tenido un gran éxito en el seguimiento de la cadena de causas y efectos hacia atrás en el tiempo. Pero ahora, aunque les gustaría continuar esa investigación más atrás, la barrera para seguir progresando parece insuperable. Es decir, él está diciendo que nunca van a poder llegar ahí. No es cuestión, dice él, de otro año, otra década de trabajo, de estudio, otra medida, otra teoría. En estos momentos parece como si la ciencia nunca fuera capaz de levantar el telón sobre el misterio de la creación. Ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Hermanos, Yasuo era uno de los que creía que el tiempo de la creación fue hace unos 20,000 millones de años atrás. Increíble. Cuando nosotros vamos a la historia bíblica, de Adán a Abraham habían unos 2,000 años. De Abraham a Jesucristo habían también más o menos unos 2,000 años. Razón por la cual los futuristas creían que para el año 2000, porque era otros 2,000 años, entonces decían que en los 6,000 años pues venía Cristo, ¿no? Y ya vimos que eso no fue así. Pero esta forma básica de conocer a Dios, o sea, por la creación, es conocida como revelación general, o sea, está al alcance de todo el mundo. Yo quiero que vean cómo dice la palabra del Señor en cuanto a esto de la creación y el conocer a Dios. Por cierto, el capítulo 1 de Romanos es muy, muy interesante en cuanto a esto. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Y qué dice después, hermanos? De modo que no tienen, ¿qué? Excusas. El ser humano quedará sin excusa delante de Dios, primeramente porque la misma creación le hablaba de Dios. Pero la oscuridad del pecado no les deja ver. Pero sí, hermanos, el universo muestra a la mente humana sobre ese poder, sobre esa grandeza de Dios. Las cosas no se hicieron así por casualidad. Y hasta ahora que yo sepa, todas las explosiones lo que hacen es romper, destruir, dividir. Y dicen que fue una explosión en el universo. Bueno, lo único que podemos decir nosotros es que ese fue Dios creando las cosas, poniéndolas en su lugar. Y imagínense, es como si ellos dijeran que de la nada va creando, va formando cosas. Eso es imposible. Tiene que haber algo, ¿verdad? Y no tienen una respuesta. Pero sí, el Dios invisible se puede conocer por lo visible de la creación. Claro, cae la responsabilidad del hombre conocer a Dios por medio de la creación. Lo que lo hace imposible es su condición espiritual. Y aunque la creación no puede obligar a una persona a creer, pues sí lo deja responsable por conocer a Dios. Se cuenta que un europeo incrédulo viajaba a África
Y en la madrugada encontró a uno de los guías de ese viaje, o sea, de la caravana. Lo encontró meditando y orando. Y él le preguntó, como en cierta forma así, de ironía, ¿no? Le dice, ¿y cómo tú puedes saber, cómo tú sabes que realmente Dios existe? Bueno, el guía yo creo que le dio una respuesta magnífica. Él le dijo, mira, mirando a la arena del Sahara, descubro por las huellas si un hombre o una fiera pasó por allí. Y de la misma manera, cuando yo observo a la creación de Dios, al mundo alrededor, por las huellas que en él descubro, adquiero la seguridad de que Dios pasó por allí. Hermanos, ahí está en la creación la evidencia de un Dios magnífico. En algún lugar de la oscuridad inmensa del universo, Dios y solo Dios habló y formó las cosas para que existieran. Y por eso Jesucristo, en una de las ocasiones que oraba o hablaba con su Padre, decía, Señor del cielo y de la tierra. Pero el misterio de esa creación, dice el pasaje bíblico, que queda oculto, está oculto a los sabios y a los orgullosos de este mundo, pero a Dios le place revelarlo a aquellos en comparación que son como niños en su conocimiento. Dios nos guía a nosotros a ver su grandeza, su magnificencia en toda la creación o cuando disfrutamos algo de la creación. Hermanos, en segundo lugar, podemos conocer a Dios por el misterio y la majestad de Cristo. Y esta es la diferencia que hay aquí, es que la creación no tiene la habilidad que tiene Cristo por su gracia de tocar el corazón y la mente de un hombre. Y ahora muchas personas pueden sentirse atraídas por la creación, ¿no? Al ver la creación o ver la realidad de la creación, se sienten emocionados y ven que sí, hay un Dios, pero lo que es la redención, lo que es la salvación o reconciliación con Dios, solamente a través de Jesucristo, no hay otra. Se cuenta que Eugene Ionesco fue un fundador del teatro absurdo, y en la inauguración del festival Salzburgo en el 1972 se lamentó y dijo lo siguiente. Y hermanos, parece que estuviera hablando hoy día mirando a todo lo que está pasando, ¿no? El mundo ha perdido su rumbo. Díganme si no es así. Díganme si no es así. No es que las ideologías faltan para dar instrucciones, no, si lo que hay es demasiado. Información sobra, ¿no? Solo que no conducen a ninguna parte. La gente está girando en círculo en la jaula de su planeta, porque han olvidado que pueden mirar hacia arriba. Porque todo lo que queremos es vivir, pero se nos ha vuelto imposible vivir. ¿No suena esto como lo que querían hacer en los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma y Gomorra, hermanos? Que por cierto, eso nos hace pensar que la venida de Cristo se nos acerca. ¿No creen ustedes, hermanos? Cuando vemos todas estas cosas tenemos que, y debemos como cristianos desear esa venida del Señor. Decir, Señor, ven pronto. Eso sí, pero cuando vengas que me encuentres a mí fiel, sirviéndote, Señor, en todo. Pero sí, ahí vemos esta situación. Y en este asombroso tiempo en que estamos, tanto desarrollo científico, sobre los misterios de la vida y todo lo demás, pero a la vez viendo tanta angustia humana y tanto problema y tantas cosas terribles, ¿cómo podemos ver el rostro de Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Jesucristo dijo en su palabra
Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y miren esto, aquí donde viene el asunto de la revelación, dice, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Es decir, Jesucristo es quien revela a Dios. Tiene la habilidad de hacerlo. La creación está allí y hace responsable al hombre, pero no tiene la habilidad de revelar a Dios de esta manera. Y Cristo lo hace. El único camino hacia el conocimiento de nuestro Padre Celestial es a través de Jesús. El apóstol Pablo le llamó a Jesucristo la imagen del Dios invisible. ¿Qué les parece, hermano? Es decir, el Dios invisible está en Jesucristo visible, el primogénito de toda creación. Claro que este versículo en particular, y por la palabra primogénito lo han usado en tiempos atrás los arrianos y lo usan los testigos de Jehová con la misma idea, ¿no? De que Cristo fue creado, porque dice primogénito. Pero aquí la palabra primogénito está, si ustedes siguen leyendo en todo, es el contexto, está en el contexto de el que es heredero, el que lo hereda todo. Y en el texto que estuvimos leyendo hoy, Jesucristo alaba al Padre porque todas las cosas le fueron dadas. En ese sentido, el primogénito en recibir todas las cosas. Y luego Jesucristo va a compartir todas las cosas de Él con nosotros. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, la palabra plerona en griego significa ahí toda la esencia de lo que es Dios en Cristo mismo. Jesucristo nos reveló algunas verdades muy específicas acerca de la naturaleza de Dios. Y vemos que el nacimiento de Jesús indica primeramente que Dios no se detuvo, no tuvo ningún miedo de entrar plenamente en la vida humana y sufrir y pasar los padecimientos de los hombres. Es decir, desde el punto de vista humano simplemente no hay escape, no hay liberación, nada que nos pueda sacar de este estado de tinieblas. Pero Jesucristo entró en el tiempo, en espacio, Jesucristo entró en un cuerpo humano y triunfó ante todas las tentaciones y todas las pruebas para liberarnos a nosotros. El Verbo que habló y creó, vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo vino para llevarnos, aunque quizás muchos de nosotros bien mojados por las tormentas de esta vida, pero no ahogados. Y el Señor nos lleva a un lugar maravilloso. También nuestro Señor Jesús nos enseñó a llamar a esto que le llaman misterio, que se llama misterio y que es la gran majestad, a llamarle Padre. Algo tan íntimo, tan maravilloso que acá tan pequeño que somos, tan insignificante que somos, ante esa grandeza del universo, ese Dios creador, que podamos mirarlo a Él y decir, tú eres mi Padre, y nosotros sus hijos. ¡Qué privilegio tan grande, mis queridos hermanos! Y también en su vida Jesús demostró cómo vivir en una relación básica y confiada con Dios por medio de Él. En su muerte Jesús también estuvo allí, en aquella cruz colgado, ¿no? Entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. Allí estuvo el Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay dos, no hay tres, no hay más que Jesucristo solamente, el mediador. Por lo tanto, es a través de Cristo esta victoria, a través de la victoria de Jesús sobre la muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, nos invita a nosotros a tener parte de esta victoria. La podemos tener, pero a través de Jesucristo. Y en esa victoria es que sabemos que no estamos solos, hermanos. Cristo está con nosotros
Y está con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, nos dice el Señor en su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros. Nadie creyente en el Señor puede decir o debe decir, estoy solo. No, no estamos solos. El Señor mismo, el Rey del universo, está con nosotros. Eso es lo que el diablo quiere, que mucha gente piense que están abandonados, que están solos. Y miren que hay gente con depresión en estos tiempos, en estos días. Se sienten solos por muchas razones. Pero cuando tenemos a Cristo, no estamos solos. Estamos con el ser más grande, más majestuoso, poderoso, grandioso de todo el universo. Él está con nosotros. Dice, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? ¿Lo crees, mi querido hermano? ¿Lo creen? Decimos amén entonces. Sabemos que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, ni eso. Fíjense si esto es algo grande, lo que estamos diciendo. Las promesas de Dios en la salvación son grandes, mis queridos hermanos. No son cositas pequeñas, son grandes y son eternas. Jesucristo dijo, Él nos dijo, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna, Él las da. Y si es eterna, es eso mismo, es eterno. No deja de ser eterno. Lo que es eterno. Nos da vida eterna y no perecerán jamás. Para que si alguno quiere interpretarlo de otra manera, dijo, y no perecerán jamás. Es para siempre. Y luego dice, ni nadie les arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos del Señor. Qué maravilloso saber esto, hermano. Bueno, queremos terminar, ¿verdad? Y el regreso prometido de Jesús a la tierra revela que Dios no ha terminado todavía. No ha terminado con nosotros, no ha terminado con este mundo. Escuchen el mensaje de dos ángeles que le hablaron a los discípulos cuando ellos se quedaron pasmados mirando hacia el cielo cuando vieron que Cristo ascendió al cielo. Eso fue algo impresionante para ellos. Se quedaron como bobos allí con boca abierta mirando. Y entonces los ángeles le tuvieron que decir, dice así la palabra, ¿no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Impresionante, ¿no? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Yo estaría mirando también, ¿no? Porque el Señor se había ido al cielo, quedaron pasmados, yo me hubiera quedado pasmado también. Pero el mensaje es este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Jesucristo es el único, es único en todo el universo que nos da vida eterna. Y en Romanos 8:28 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que nosotros tendremos herencia también con Cristo, como hermanos de Cristo. ¿Qué les parece? Él solo es el primogénito, dice la palabra, pero nosotros también, hijos de Dios, con Cristo. Amigo, puedes conocer a Dios confiando en Jesucristo como único y suficiente Salvador, confiando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no en las obras humanas, no en lo bueno que usted pueda creer que usted es, sino en la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero necesitas venir a Cristo con un corazón humilde, reconociéndote pecador, reconociendo que necesitas de su misericordia y de su gracia y de su perdón. Miren, cuando un hombre tiene, por ejemplo, muchos tesoros, tiene oro, tiene plata en su casa guardada, pues siente miedo porque piensa en los ladrones que pudieran venir a robarle. Pero pensando en esto, ese hombre, tengo que ser sabio. Y él dice, voy a un banco para poner allí todo mi tesoro, lo voy a depositar en un banco. Y al hacerlo le dice al banquero, mira, esta noche voy a dormir tranquilo, porque ahora he puesto todo mi tesoro aquí
en sus manos y yo sé que usted lo va a cuidar. Cuide de eso por mí y cuando yo lo necesite, se lo voy a pedir de sus manos. Mis queridos hermanos, no es igual en todo, pero en algo es muy parecido a la fe cristiana. Es poner lo más precioso que nosotros tenemos en nuestro ser, que es nuestra alma, y confiársela al Señor. Confiar en Él para nuestra eternidad. Esto es lo más importante que nosotros podamos hacer en este mundo y conocer a nuestro Dios. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres venir ahora? ¿Quieres confiar en el Señor como único y suficiente Salvador? Ven a Cristo, ven ahora, ven al Señor reconociendo que eres pecador y que Él te puede salvar. Pon tu fe en Jesucristo. Él dijo que el que a Él viene no le echa fuera. Y como leímos en el texto de hoy, Él dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar.